Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta historia que vamos a ver es la historia más clara que nos está hablando de un acontecimiento que iba a suceder. Y ese acontecimiento no es más ni menos que el acontecimiento más importante, más trascendente de la historia de la humanidad. Y esa es que Dios mismo se hizo hombre para venir a este mundo a morir en la cruz del Calvario para así pagar los pecados de nosotros. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, porque el pecado, la maldad, merece la muerte ante un Dios santo, que es algo que he repetido, no lo podemos entender porque nuestra mente, nuestros sentidos están corruptos. Entonces, a veces no vemos lo malo como Dios lo ve como algo horrible, que es merecedor de la muerte. Y para que nosotros no pasáramos eso, Él mismo vino a ponerse en nuestro lugar. Y esta historia que fue verídica, que vivió Abraham, está tipificando o nos está hablando de ese acontecimiento. Entonces, pues dice: toma a tu hijo. Vemos que le pide un holocausto. Un holocausto no nada más es sacrificar un animal, sino implicaba el quemarlo completamente. Eso era lo que era un holocausto. Aunque hasta ahorita en la Biblia no hemos visto alguna explicación, instrucción formal de que se tuviesen que hacer sacrificios, sí está entendido desde Génesis capítulo 3 que quien puso la muestra, estableció que se tenían que hacer sacrificios, fue Dios mismo, porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cubrieron con hojas de higuera, pero Dios mismo mató un animal. Hubo sangre, obviamente, porque cuando matas a un animal hubo sangre. Fue la primera muerte de un animal que no había habido antes, sino hasta después del pecado, y los cubrió. Y después vemos a Abel también haciendo sacrificio de animal, y vimos a Noé, y vimos al mismo Abraham. Entonces era algo que se hacía. ¿Y por qué se hacía? Porque Dios mismo estableció. ¿Y por qué lo estableció? Porque con todo eso nos estaba enseñando la necesidad de un sacrificio mayor que pudiese volvernos a reconciliar con el Señor. Y ese sacrificio mayor era Cristo. Pero esta historia pues todavía nos hace sentir mucho más, entender mucho más de qué se trataba y de qué se trató ese sacrificio de Cristo. Porque no le pidió uno de sus corderos, uno de sus muchos animales, le pidió su hijo, y luego le dice el único, no porque no tuviese a Ismael, sino porque Isaac era el único de la promesa, no había otro. Era el único que había nacido de forma milagrosa, dice: el que amas. Y precisamente eso es lo que Cristo es para el Padre. Dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El deleite del Padre, la delicia del Padre, lo vemos en toda la Biblia, es Cristo, es su Hijo. Han estado unidos desde la eternidad. El Padre ama a su Hijo, es su único Hijo. Entonces, por eso Isaac está representando esa relación. Estamos viendo en Abraham e Isaac estamos viendo la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Él es el único, es el amado del Padre, y es quien vino a esta tierra de forma milagrosa a tomar nuestro lugar. Y dice, tan es así que dice: vete a tierra de Moria. Es interesante que en Moria, años después, cientos de años después, ahí
se construyó el templo de Salomón según segundo libro de Crónicas 3:1. ¿Y qué se hacía en el templo? Sacrificios. ¿Y quién estableció los sacrificios? Repetimos, Dios. ¿Y por qué los estableció? Porque estaba señalándonos hacia un sacrificio mayor que era el de Cristo. Y no solo eso, sino que cuando Jesús murió en esta tierra, murió en la misma región, el Gólgota estaba en esta misma zona, en Moria, ¿sí? En la tierra de Moria. Entonces, ¿cómo es posible que fueron cientos o miles de años de esto a que se hizo el templo de Salomón y después a que vino Jesucristo y fue el mismo lugar? ¿Quién podría controlar estos sucesos? Si nosotros mismos sabemos que siempre hay cambios geopolíticos donde una nación le quita tierra a otra nación y que no puedes hacer lo que tú quieras, todo esto de alguna forma, si lo vemos, es milagroso. Solamente la mano de Dios pudo haber hecho que todo esto se cumpliera en el mismo lugar muchos años después. ¿Por qué? Porque nos está hablando, nos está dando un mensaje de Jesucristo, ¿no? Que fue la provisión del Padre para nosotros. Entonces dice el 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Qué interesante es que Abraham dice que se levantó de mañana. Vemos esa obediencia tremenda de Abraham para Dios. Siempre vemos esa obediencia diligente y completa. Siempre hay cosas que nos cuestan más trabajo. Generalmente las cosas que nos cuestan trabajo las aplazamos, las procrastinamos porque nos es difícil, ¿sí? Nos es difícil hacer algo. Imagínense que te pida Dios sacrificar a tu único hijo. Pues yo creo que es algo que tratarías de aplazar, de postergar. Pero Abraham se levantó muy de mañana. Y entonces dice, y cortó la leña, y a Isaac su hijo cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Isaac ya para aquí no era un niño, era un muchacho, era un joven. Era un joven. Y Abraham era muy viejo desde que nació, y era más viejo. Muy bien, Isaac a esa edad, en la flor de su juventud, pudo haberle dicho a su papá viejito, papá, ni creas, ni coopero, pero va obediente con su papá. Dice, adoraremos y volveremos a vosotros. Esa tranquilidad y esa seguridad que tenía Abraham, esa confianza en Dios. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué tremenda pregunta, ¿no? A ver, aquí están todas las cosas, papá, pero ¿dónde está lo más importante? ¿Dónde está el cordero? Pues el que iba a ser sacrificado era Isaac. Pero la respuesta de Abraham es profética, no solamente por lo que pasó que vamos a leer en este capítulo, sino profética a miles de años más adelante, donde el Cordero de Dios, Jesucristo, fue provisto para morir en esa cruz para nosotros. Esta es una frase profética hablando de Jesús. El Señor proveerá. Nosotros, si el Señor no hubiese provisto ese cordero, estaríamos muertos, estaríamos sin Dios, estaríamos sin paz, estaríamos destinados a la muerte eterna. Pero Dios en su misericordia se proveyó ese cordero, y ese cordero es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios mismo hecho hombre, tomando nuestro lugar.
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, como lo solía hacer, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac ya era un joven, estaba fuerte, su padre era un anciano. Muy bien, Isaac pudiera haber dicho, papá, de un manazo quita el papá, de un manazo se quita el papá y se defiende, pero no. Y eso nos recuerda a Juan capítulo 10, donde dice que Él dio su vida, nadie se la quitó, nadie le quitó la vida a Jesús, porque nadie tiene el poder, Él es Dios, Él se dio voluntariamente. Y aquí está Isaac, Él voluntariamente se puso como esa ofrenda o ese sacrificio. Dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Imagínense ese momento tan tremendo donde Abraham extendió su mano, ¿sí?, para matar a su hijo, para degollarlo. Porque no nada más era mátalo o que alguien lo mate, tú vas a matarlo. Y dice la Biblia que los hijos de Dios somos un espectáculo para el mundo espiritual. El mundo espiritual hay ángeles, hay demonios y ellos están pendientes de lo que hacen los que se dicen hijos de Dios. Me imagino que estaba lleno ese lugar. Aparentemente Abraham y su hijo estaban solos porque le había pedido a los siervos que se quedaran a cierta distancia, pero imagino que estaba lleno de ángeles de Dios y de demonios. Estaban todos atentos a lo que iba a pasar cuando Abraham había esperado tanto tiempo a este hijo. Y después que había caminado, ¿se acuerdan? Acabamos de leer que había caminado 3 días. Abraham ¿cuántas cosas pudo haber pensado Abraham en ese momento? ¿Cuántas cosas? No nos dice la Biblia qué pensó Abraham en esos días de camino, qué venía en su corazón. Lo que vemos es la obediencia y la confianza en Dios, porque Hebreos capítulo 11 nos dice que Abraham sabía que Dios iba a cumplir su promesa, aunque tuviera que resucitar a su hijo. Él tenía una certeza que Dios no miente y que Él iba a hacer lo que había prometido. Y aquí cuando ya Abraham está a punto de hacerlo, Dios dice, Abraham, Abraham. Me imagino a este Abraham como ese Dios dándonos a entender ese cuidado de Dios hacia Abraham. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Si nos acordamos en Génesis 15:6, dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. La fe de Abraham, ¿verdad?, existía y esa fe lo justificó. Pero ahora podemos traer a memoria lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 21, acerca de las obras de la fe. La fe que no tiene evidencia, la fe que no tiene obras no es real. Mucha gente dice, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, sí, yo tengo muchísima fe en Dios, pero la fe que nos habla en la Biblia es una fe que tiene que ser probada, es una fe que necesita ser probada. Entonces, solamente cuando nuestra fe es probada es que vemos la evidencia, vemos el resultado, vemos que sí es veraz esa fe, si no, no era fe verdadera. Y dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, y otra vez repite, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. ¿Cómo Dios aquí libra a Abraham de algo tan tremendo que iba a ser tan doloroso? Porque desde que Dios le dijo esto a Abraham, que tenía que entregar a su hijo y matarlo, yo creo que
le partió el corazón, fue como una herida profunda, y cuando lo iba a ser un dolor tremendo. Y Dios libró a Abraham de ese dolor. Sin embargo, fíjense, después Dios mismo, el Dios eterno, el Dios Padre, porque Él es Padre, Él tiene un corazón de Padre, siendo que había librado a Abraham de este dolor, Él lo vivió, Él mismo. Dios Padre vivió este dolor cuando Él dio a su único hijo, al que amaba, lo dio para que tú y yo tuviéramos vida eterna, para que pudiésemos conocerle, para que nuestros pecados fueran perdonados. Y por eso dice aquí: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Este dolor que le evitó Dios a Abraham lo pasó Dios mismo al entregar a su hijo por nosotros. Y dice que este lugar se llamó Jehová proveerá. Es un nombre de Jehová, que es Jireh, Jehová Jireh, Él proveerá. ¿Y qué proveyó? A veces cuando hablamos de proveer siempre pensamos en cosas materiales. Dios proveerá dinero, y Dios proveerá la casa que necesito, y Dios proveerá el carro que ocupo. Pero más allá, eso es lo de menos, esa es la añadidura. Dice la Biblia que si nos dio a su hijo, al único, al que amaba, ¿cómo no nos dará con él? También con él todas las cosas, lo demás no es relevante. Cuando dice Jireh, cuando dice Jehová Jireh, habla que Él proveyó al cordero, Él proveyó el sacrificio, Él proveyó a su hijo para que pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. Así dice Hebreos, no había alguien más por quien jurar, ¿no? Mucha gente dice: yo juro por mi Madre Santa, yo juro por no sé qué. Pero Dios, ¿por quién iba a jurar si no hay nadie más importante que Él? Por eso Él juró por sí mismo, por mí mismo he jurado, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo. Y otra vez, fíjense cómo repite, cuál es el énfasis: tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Qué bendición trae la obediencia cuando nuestra fe es probada y nosotros obedecemos. Dios trae bendición. Mucha gente quiere que oren por ella para que Dios la bendiga. Qué bueno, Dios es bueno y bendice, pero la bendición completa, total de Dios viene solo con obediencia. Y aquí viene esa promesa: te voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Ya habíamos hablado en otros capítulos ese paralelismo, cómo nos ilustra. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como tan numerosas como las estrellas del cielo, pero también tipifica como los polvos de la arena, que son muchísimos. Si alguien pudiera contar los granitos de arena a nivel mundial, pues son millones, ¿no? Y se refiere a dos descendencias que vienen de Abraham. La descendencia natural está tipificada como la arena de la orilla del mar. ¿Cuál es esa descendencia natural? La nación de Israel, que está en Palestina, que está en Asia, que sabemos que siempre está en guerra. Ellos tipifican, los judíos tipifican esa descendencia en lo natural. Pero todos los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tipificamos o somos esas estrellas del cielo. Somos tantos como las estrellas del cielo, como las estrellas, ¿verdad? Porque brillan, porque está la luz de Cristo en ellos. Entonces hay muchísimos millones de judíos, ha habido durante todos los años, y también ha habido muchos creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús nació de alguna manera de la línea de Isaac, el hijo de la promesa. Dice: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ese poder
que tiene la nación de Israel, ¿no? De alguna forma siempre la nación de Israel ha sido guardada por Dios, es una nación próspera, es una nación muy buena y muy poderosa en muchos aspectos para haber sido una nación tan siempre en guerra, siempre ha sido masacrada, ha sido sacada de su lugar y aún así son prósperos, pero también las estrellas del cielo, la iglesia de Jesucristo, Dios nos ha dado el poder a los creyentes de poseer las puertas de los enemigos. Y no hablamos de enemigos físicos, carnales, sino que la Biblia dice en Efesios que nuestros enemigos o nuestra lucha no es el hombre, sino son las huestes espirituales de maldad. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. En tu simiente, no en la simiente natural, sino la simiente, esa simiente que nos hablaba Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, ¿sí? Esa simiente santa, la simiente de Jesucristo. Es la simiente espiritual, la única que tiene poder, es Cristo. En Él serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición no se quedaba exclusivamente para la nación de Israel, sino se tendría que extender a todas las naciones de la tierra. La salvación no es exclusiva para un pueblo, sino es para todos. Pero Dios eligió inicialmente esa nación para que ellos fueran testigos, para que ellos fueran testimonio de Dios para todo el mundo. ¿Por qué vino esta bendición? Por cuanto obedeciste a mi voz. Y obedecer a Dios no es fácil, porque Él no nos pide las obras, Él nos pide lo que queremos, Él nos pide lo que amamos, porque Dios es un Dios que no compite con nuestros afectos, no es un Dios que lo podemos poner al último lugar o al mismo nivel que los demás. Dios merece nuestro corazón completo, nuestro afecto total, nuestro amor total, nuestra devoción total debe ser solamente para Él. Y Él nos prueba, porque una cosa es decirlo, Señor, te amo, y otra cosa es vivirlo. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, su primogénito, Bu su hermano, Quemó el padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hitlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. ¿Y por qué menciona esto? Porque Rebeca llegó a ser esposa de Isaac, que lo vamos a ver en otro capítulo más adelante. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maaca.